Ah, ya estoy grabando, ¿no? Bien. Bueno, entonces, uf. Bueno. ¿Dónde están? Uy, todas las ventanitas se me abrieron juntas. Ay, no. Detuve la conversión de la parte anterior, eso es muy grave, ¿no? ¿Cómo se reanuda? Ah, no la detuve. No, espera que no se haya detenido. Bueno, ¿estamos para seguir? Les decía antes que estamos, ¿no? Para seguir. Quiero ver si quedó alguien afuera. Bueno. Sí. Entonces, ahora sí vamos a compartir. Les decía que lo que hace Saussure para dar cuenta del concepto de valor es comparar distintos sistemas lingüísticos, ¿no? Entonces, yo les propongo acá que veamos un ejemplo de signos que son muy próximos, muy cercanos semánticamente entre ellos y que tienen que ver con los signos de hermano y hermana en castellano también, que es el sistema del vasco, de la lengua vasca, del euskera. Entonces, aispa, neva, arreba, naya son elementos que vamos a utilizar para decir hermano y hermana, ¿sí? Pero vamos a ver que por algún motivo tenemos esta división. O sea, nosotros en castellano tenemos un signo para hermano con estas características, es una persona que comparte con otro padre y madre y que es varón. Y hermana, que es una persona que comparte padre y madre con otra persona y que es mujer. Para ese conjunto de hermano-hermana tenemos dos signos. Para eso mismo, en otro sistema lingüístico, en el sistema del vasco, tenemos 4 signos. Entonces, vamos a ver que hay características, hay rasgos que van a estar compartidos, ¿sí? Cuando decimos aispa como hermana, vamos a decir que es una persona, lo mismo para neva, lo mismo para arreba y lo mismo para anaya. Hasta ahí, sacando el problema que tengo con el cuadro, que se me quedan cosas afuera, o sea, se me parte la palabra, en principio, hasta ahí estamos igual, ¿sí? ¿Comparten padre y madre? Sí, comparten padre y madre. Vamos a ponerlo así, sencillo. O sea, cada uno de estos signos, dentro de su descripción semántica, vamos a ver que también, como en el castellano, tienen esta idea de que comparten padre y madre. ¿Se les ocurre algún rasgo que puede ser distinto? Si seguimos haciendo la comparación con el castellano, vamos a ver que aispa es mujer, neva es varón, arreba es mujer y anaya es varón. Entonces hasta acá uno podría decir, bueno, en realidad hasta acá los rasgos son los mismos que en castellano, ¿sí? Personas que comparten padre y madre, y entonces ¿por qué mujer? O sea, ¿por qué aispa, que es persona que comparte padre y madre y que es mujer, no es el mismo signo que arreba, que es persona que comparte padre y mujer, padre, madre y que es mujer? ¿Y por qué con neva y anaya no pasa lo mismo, no? Vamos a ver si corre esto un poquito. Evidentemente hay algún otro rasgo semántico que los diferencia. ¿Se les ocurre algún otro rasgo semántico que podríamos incluir acá? Esto ya, o sea, excede absolutamente Saussure, ¿no? Es una pregunta que les hago yo para ver si se les ocurre.
A ver, mayor o menor edad, no. Si es niña o mujer, o sea, tiene que ver con la edad, no, no tiene que ver con la edad. ¿Alguna otra hipótesis sobre de dónde puede venir cuál? Evidentemente tiene que haber un rasgo que los distinga para que haya 4 signos en lugar de 2, como hay en castellano. ¿Se les ocurre alguna otra idea? A mí se me ocurre, obviamente sin saber nada, Ujú. puede ser si la relación que tenga conmigo, por ejemplo, o sea, si yo soy hombre, voy a llamarlo de una manera, y si Y soy mujer lo voy a llamar de otra. sabes que sí, que va por ahí. No tiene ni que ver con si son solo por parte de padre o por parte de madre, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el oficio, sí tiene que ver con lo que dijo el compañero, que no sé quién es porque lo tengo la ventana achicada. Tiene que ver con eso, ¿sí? Aispa es hermana mujer de mujer, ¿sí? Y Neva es hermano varón de mujer. O sea que estos serían, estamos hablando, hermanos de una mujer. Y Arreba va a ser hermana mujer de varón. Y Anaya va a ser hermano varón de varón. Uy. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que decía el compañero, yo que soy mujer, en mi caso yo, Sabrina, que soy mujer, yo tengo, y en la realidad, alguien que va a ser Aispa y Neva, porque tengo una hermana y tengo un hermano, pero soy mujer, entonces para mí van a ser Aispa y Neva. Pero el compañero que habló recién, como es varón, no sé qué tiene, cómo está conformada su familia, pero eventualmente si tuviera un hermano varón, en su caso sería Anaya, y si tuviera una hermana mujer sería Arreba. O sea, para mí una hermana mujer es Aispa, para un varón, una hermana mujer es Arreba, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada uno de estos signos, que, bueno, de los que era del vasco traducido al castellano va a ser hermano y hermana, ¿sí? Forman dentro del sistema, dentro de esta parte recortada del sistema que tiene que ver con esta parte de la familia, que son los hijos de los mismos padres y madres, cómo organizan las cosas de una manera distinta, ¿sí? Esto es la organización interna de un sistema como el castellano, en el cual para los signos hermano y hermana tienen en la parte conceptual, en la parte semántica, estos rasgos, ¿sí? Y entonces como tienen estos rasgos, se termina ahí, no, no hay más rasgos que los distingan, no necesitan más signos que, o sea, si el único rasgo distintivo es el que tiene que ver con este género, varón-mujer, voy a necesitar entonces, desde una perspectiva por ahí un poco ya que quedó en el tiempo, ¿no? De la cosa binaria, pero bueno, pensemos que era Saussure. Para Saussure entonces existirían solamente estos dos valores, estos dos signos, estos dos valores, ¿sí? Que entran en relación porque están cerca semánticamente y porque entran en relación porque para existir tienen que estar en relación y esta relación es opositiva, se oponen. Hermanos se opone, o sea, digamos, acá además estamos hablando de la oposición del morfema de marca de género, ¿no? Pero me parece que es más sencillo pensarlo así nomás, así como está. Se opone, se opone, se opone a partir de rasgos negativos, porque no es que el signo hermana existe porque tiene el rasgo semántico de persona o porque tiene el rasgo semántico de que comparte padre-madre. No existe por esos rasgos semánticos, porque de hecho esos rasgos semánticos también los tiene el otro, ¿sí? Existe por lo negativo, existe porque tiene un rasgo que el otro no tiene. Y entonces, como tiene un rasgo que el otro no tiene, es lo que lo hace diferente. Un signo existe en un sistema de la lengua en la medida en que sea diferente de los otros signos del sistema. Si fueran iguales serían el mismo signo. Y un sistema completamente distinto, otro sistema lingüístico, otra lengua, otro idioma, con estos mismos o conceptos similares, ¿no? De nuevo, esta idea, acá si volvemos al dibujito que veíamos antes de las masas amorfas, vemos acá claramente que esa organización es bien distinta. Conceptos, sí, digamos, la masa conceptual es compartida, pero el idioma vasco organizó esos conceptos y esos sonidos de manera distinta, haciendo que
estas palabras, bueno, estos signos dentro del sistema tuvieran estos rasgos semánticos. ¿Son personas? Sí, son todas personas. Pero hay algún rasguito más, porque si no, tendríamos un solo signo. Comparten padre y madre. Bien, todas comparten padre y madre. ¿Tendrán algún otro elemento? Porque si no sería el mismo signo. Bueno, acá ya nos empezamos a distinguir, porque en algunos casos, algunos signos como Aispa y Arreba tienen el rasgo semántico mujer, y Neva y Anaya tienen el rasgo semántico varón. Bueno, ahí ya tenemos una primera distinción que nos permitiría tener algo más parecido al castellano, ¿sí? Pero no tenemos 2 signos como el castellano, tenemos 4, entonces evidentemente tiene que haber algún rasgo más. ¿Cuál es ese rasgo que más? Bueno, que lo que está dicho acá, que no lo voy a repetir, ¿no? O sea, lo que dijo el compañero también, depende de quién, cuando estamos hablando, hermano o hermana de mujer o de varón. Y entonces eso hace que en vez de tener 2 signos como tenemos en castellano, tengamos 4, ¿sí? ¿Qué pasaría si este signo, si este rasgo semántico, hermano de mujer, hermano de varón, hermana de mujer, hermana de varón, si este último rasgo desaparecería? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si este último rasgo desapareciera? ¿Qué les parece que pasa en el sistema? No existirían 4 y existirían menos, como pasa en el castellano, que existen solo 2. Bien, se convertiría en definitiva en un sistema muy parecido al castellano, muy parecido, igual, ¿no? En el único rasgo distintivo que tendríamos sería el de género, varón-mujer, ¿sí? Y entonces acá volvemos a la pregunta esta y a la idea del valor como absolutamente desvinculado de lo social. Es todo esto que sucede dentro del sistema y que nosotros estamos viendo, una parte ínfima del sistema. Después ustedes van a ver en la bibliografía que esto mismo pasa, por ejemplo, entre el castellano y el inglés tendríamos en el inglés, no, perdón, en el castellano, ¿no? La forma con más rasgos, en pescado y pez, ¿no? Que la diferencia, el rasgo que tienen que los diferencia es vivo y muerto, y en inglés tenemos uno solo, que es fish. Aparecen otros ejemplos. Siempre, en definitiva, vamos a ver que el valor va a estar dado por las diferencias de estos rasgos semánticos, si estamos hablando del valor conceptual, o que tenga que ver con cuestiones fonéticas, si estamos hablando del valor en su aspecto material. Pero fíjense que ese valor, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que el signo valor, perdón, que el signo hermano o el signo hermana en castellano van a tener un determinado valor, que es que se oponen solamente a un elemento próximo, y que en vasco, en euskera, Aispa, Neva, Arreba y Anaya van a tener valores distintos de los que tendrían sus correspondientes en castellano, porque se están oponiendo no a uno, sino a 3 elementos del sistema, ¿sí? Y fíjense cómo no tiene nada que ver con cuestiones culturales, con cuestiones sociales, con cuestiones... Nada exterior al sistema. Es un sistema que se organizó así. ¿Por qué? Porque es arbitrario. La única respuesta que tenemos a eso es que es arbitrario, ¿sí? Y cuando decimos que el valor emana del sistema, lo que estamos diciendo es que, bueno, lo voy a poner acá que va a ser más fácil para explicar, que si nosotros tenemos un sistema, dentro del sistema, un signo con estas características, persona que comparte padre y madre y que es varón, ¿sí? Esto me está pidiendo que tiene que haber un opuesto, porque si no, hay algo acá que queda vacío, ¿sí? Porque si no existiera el signo persona que comparte padre y madre y que es mujer, si no existiera este signo, ¿sí? ¿Qué pasaría con este? Si no existiera este rasgo semántico de mujer en hermana, ¿qué pasaría con hermano? Les pregunto a ustedes. ¿Se fueron? ¿Están pensando? Serían iguales. No, no serían iguales. Así en principio lo que pasaría sería que no habría oposición.
¿sí? Porque este rasgo varón no tendría con qué oponerse. Y además, planteado de esta manera, tendríamos que hermano sería... Uy, ¿qué sucedió? Todo lo que toco desaparece algo. Bueno, tampoco manejo muy bien los cuadros del Word, como se habrán dado cuenta. Seguramente tendría que ser algo así, ¿no? Este desaparecería, porque ya no tiene un rasgo distintivo, y hermano pasaría a tener el valor de persona que comparte madre y padre, varón y mujer, que es un poco la disyuntiva que existe entre presidente y presidenta, ¿no? Presidente está acá. Si presidente está acá de esta manera, es persona que preside un país, que puede ser varón o mujer. Si nosotros sacamos, estoy mezclando cuadros, ¿no? Pero si nosotros sacamos de la descripción semántica de presidente el rasgo mujer, necesito un elemento que se oponga a ese, ¿sí? Y va a ser presidenta. ¿Sí? Ahí nos meteríamos digamos, en un tema conflictivo, por eso prefiero trabajar con este de los hermanos, que me parece que es menos conflictivo por lo menos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de valor, hablamos de esto. No tiene nada que ver con lo exterior, no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con lo social. Es un sistema que establece sus valores. El valor emana del sistema. ¿De qué manera? Que estos rasgos surgen del sistema. El sistema, partido, organizado, configurado de la manera que el propio sistema lo hace que cada uno de estos signos sea como es y tenga el valor que tiene. Un valor que va a ser negativo, positivo y diferencial. Siempre relativo, porque un signo existe porque está en relación con los otros. No existe el signo de manera individual. Y van a ser negativos porque existen no por las propiedades positivas que tienen, sino porque tienen algo que los otros no tienen. Esto hace que se opongan y por supuesto hace que sean diferentes también. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá la parte del valor en su aspecto conceptual. Esto es exactamente igual en el material, pero con los sonidos. A mí me parece que es mucho más fácil de explicar y sobre todo de entender en el aspecto material, así que vamos a trabajar solamente con el aspecto material. Y quisiera, para poder terminar, si no, no vamos a terminar y ya se nos va a ir la clase de hoy también, con las relaciones sintagmáticas y asociativas. Así que dejo esto así, en todo caso, después cuando vuelvan a escuchar la clase o vuelvan al apunte, ven si tienen alguna duda, me preguntan la clase que viene, pero bueno, lo último que nos queda para ver de Saussure tiene que ver con las relaciones sintagmáticas y asociativas, que en realidad no es para nada complejo. Con leerlo simplemente se van a dar cuenta de qué se trata, pero vamos a dedicarle un momentito por lo menos a bajar algunas cuestiones para que quede más claro. Nosotros lo que tenemos hasta ahora, que hemos visto, o sea, lo que vimos hasta ahora es Saussure hablando de un sistema de la lengua formado por unidades. Pero bueno, ¿de qué manera están relacionadas estas unidades? Dice Saussure, estas unidades van a estar relacionadas de dos formas que además se supone que son las dos formas en las que los seres humanos operamos cognitivamente. Son dos tipos de relaciones que nuestro cerebro acostumbra a hacer. Las relaciones sintagmáticas, que son relaciones lineales, y las relaciones asociativas o paradigmáticas. Él habla de relaciones asociativas o paradigmáticas, que en vez de ser lineales como las sintagmáticas, se presentan o se pueden pensar como relaciones tipo constelaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar por las relaciones lineales, o sea, las relaciones sintagmáticas. Las relaciones sintagmáticas, no sé si les suena la palabra sintagma, por ahí cuando en la escuela veían análisis sintáctico, se hablaba de un sintagma, por ejemplo, nominal o sintagma verbal. El sintagma es una estructura que tiene como mínimo una unidad y un máximo finito, pero que puede ser súper extenso, de unidades, ¿sí? Se supone que la lengua
dentro del sistema de la lengua, dentro del conjunto de elementos que forman la lengua, además de las unidades, hay reglas, ¿no?, que indican cómo deberían estar o cómo se podrían organizar esos elementos. Y esos elementos entonces los vamos a poder organizar de manera lineal, sintagmática o asociativa, como decíamos antes. Entonces, por ejemplo, vuelvo a usar esto de compartir pantalla ahora para hablar de las relaciones sintagmáticas y asociativas. Vamos a poner acá abajo. Las relaciones sintagmáticas, entonces, pensemos que tienen que ver con el concepto de sintagma. Voy a abrir otro documento porque esto lo armé en dos filas y va a ser un problema. ¿Sí? Entonces viene de sintagma. Un sintagma, como les decía recién, es una estructura que tiene un núcleo. No importa si es una estructura nominal o si es una estructura verbal, es una estructura que tiene un núcleo. Es decir, va a haber una palabra importante y que esa palabra va a estar acompañada por otras palabras que de alguna manera la pueden modificar, ¿no? Entonces el ejemplo que yo suelo usar es, por ejemplo, el cantante se murió. ¿No? El cantante se murió. Es un sintagma, ¿no? Es un sintagma, fíjense que es muy parecido a lo que nosotros entendemos por oración, pero lo que pasa es que ahí Saussure entra en este debate si la oración tiene que ver con el habla, y él habla de la lengua. Bueno, nosotros vamos a pensarlo como un sintagma. El sintagma, entonces, él va a decir que es una estructura lineal. Sigue la misma línea de la linealidad de la que hablaba cuando hablábamos del significante, ¿sí? El sintagma se constituye en una línea, en una extensión, y en esa línea los elementos tienen que estar ordenados. ¿Quién dice que los elementos van a estar ordenados de esta manera? Y es una regla que existe en el sistema, ¿sí?, de la lengua. Por ejemplo, el artículo en castellano va a estar antes del sustantivo, por ejemplo, ¿sí? Eso es una regla que existe dentro del sistema de la lengua. ¿Cómo son las relaciones dentro del sintagma? Bueno, por un lado, como dijimos recién, son lineales. ¿Sí? Dentro del sintagma vamos a tener un elemento al lado de otro, un elemento a continuación de otro, y de ninguna manera podría haber una suerte como de superposición de elementos, ¿no? Van a ser lineales y van a estar ordenados. Los elementos dentro del sintagma no pueden estar ordenados de cualquier manera. Esto reglado por el sistema de la lengua. No podemos tener un sintagma que sea cantante, él murió, se. ¿Sí? O sea, cada sintagma tiene, dentro del sistema, está reglado por el sistema que va a tener un orden determinado, ¿sí? O sea, acá tendríamos la parte del sintagma nominal, del nombre del sustantivo, y después el verbo por otro lado, ¿no? Por supuesto que podría ser se murió el cantante, ¿no? Porque ahí tenemos sintagmas distintos que forman un sintagma mayor. No nos vamos a meter en detalles que tienen más que ver con lo sintáctico por ahí. Entonces, son lineales, son ordenados, son finitas. Vamos a ponerlo en femenino, estamos hablando de las relaciones sintagmáticas. Son ordenadas y son finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Que yo puedo este sintagma continuarlo, el cantante se murió, la noche que salió, bueno, pero va a llegar un momento en el que le voy a poner un punto, ¿sí? Entonces, en este sentido, son finitas. Pueden tener una cantidad enorme de elementos, sí, pero en algún momento el sintagma va a terminar. Lineales, ordenadas, finitas. ¿Qué otra característica está faltando? En presencia, dice Saussure. En presencia. ¿Por qué va a decir que son en presencia? Porque estos elementos que forman parte del sintagma, o sea, porque la relación que tiene cada uno de los elementos que forma parte del sintagma es una relación que está dada con elementos que están dentro del sintagma, ¿sí? O sea, acá tenemos 4 elementos dentro
dentro de este sintagma que están relacionados entre sí. La relación está establecida dentro del sintagma. No hay relación con elementos que estén por fuera del sintagma. Al contrario, ¿sí? Saussure va a decir que acá hay una relación disyuntiva, dice que para que acá aparezca el cantante y no aparezca cualquier otro signo, como que se eliminan otros signos para que quede este, ¿no? Como dentro del cerebro se eliminan otros signos para que quede solo este y que quede el sintagma tal cual como lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, por un lado, él habla de relaciones sintagmáticas y él habla de que nuestro cerebro además vincula o asocia los elementos lingüísticos de esta manera, de una manera lineal, de una manera ordenada, de una manera finita, con una relación que se da en presencia, y bueno, que tiene como soporte lo lineal, dice Saussure, ¿no? Lo lineal de la característica esta lineal del significante. Pero paralelamente a las relaciones sintagmáticas, él va a decir que existen paralelamente, ¿no? Y siguiendo siempre esta idea de los opuestos con los que trabaja Saussure. Significado, significante, lengua, habla, ¿sí? Estas cosas binarias que propone, opuestos a las relaciones sintagmáticas, pero paralelamente va a hablar de relaciones asociativas o paradigmáticas. Paradigmáticas porque forman un paradigma, ¿no? Un conjunto. Entonces, ¿qué son las relaciones asociativas o paradigmáticas? Bueno, justamente son todo lo contrario de las sintagmáticas. Ya no plantean una relación lineal, sino que las relaciones asociativas o paradigmáticas forman más una suerte de constelación, dice Saussure, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a este sintagma, ¿no? Nosotros acá tenemos un elemento que es cantante, ¿sí? Bueno, este elemento cantante, a la vez que está formando parte de un sintagma, y en ese sintagma se relaciona de manera lineal con otros elementos, paralelamente, esto es mucho más fácil dibujarlo en el pizarrón haciendo flechitas. De ninguna manera me voy a poner a hacer flechitas en el Word, que siempre me salen mal. Pero paralelamente, ¿sí? Este signo va a estar unido, va a estar relacionado a otros signos dentro del sistema. ¿De qué tipo van a ser esas relaciones? Van a ser relaciones, lo voy a poner, no sé dónde ponerlo para... Bueno, lo pongo acá. Esos signos van a estar relacionados, por ejemplo, a partir de rasgos semánticos. A partir del significado, por no confundir con lo anterior. Entonces, cantante. ¿De qué manera se relaciona cantante a partir del significado con otros elementos? O sea, ¿con qué elementos se puede relacionar el elemento cantante a partir del significado? Bueno, con música, ¿no? Con canción, con discos, con recitales. Uy, pero che. Me va a venir para acá siempre, bueno. Con recitales, ¿no? Con shows. Son relaciones que tienen que ver con el significado. Ahora, también puede ser que sean relaciones que tengan más que ver con el significante. Y entonces, este signo cantante suena de una determinada manera, ¿no? Tiene un significante, tiene un sonido que está dado básicamente por cómo termina, ¿no? La palabra cantante. Entonces yo este significante cantante lo puedo relacionar con otros significantes que suenen igual, por ejemplo elefante o diamante. Hay otro tipo de relaciones que propone Saussure, las que tienen que ver con el significado, las que tienen que ver con el significante, las que tienen que ver con la raíz de la palabra. Esto está también en el texto con otros ejemplos, pero les pongo ejemplos distintos para que tengan más variedad de ejemplos para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, con la raíz can, ¿no? Entonces con la raíz cantó podemos tener cantar, cantor, cantautor, ¿sí? Y también algo que tiene que ver con el sufijo,
En este caso, este sufijo ante, que ya no es lo mismo que cuando hablábamos del significante solamente por el sonido. Acá hay un sufijo que tiene un sentido. Este sentido que hace que, o sea, este sufijo que tiene un sentido que es el de, bueno, ocupación, oficio, ¿no? Entonces yo como tengo cantante puedo tener comediante, puedo tener estudiante, puedo tener comerciante, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo relacionar cantante con comerciante, en los dos casos tenemos un oficio, una ocupación, que relacionar cantante con elefante, que ahí simplemente tenemos una cuestión de rima, si quieren, ¿no? De parecido en el sonido, en el significante. Entonces, así como las relaciones sintagmáticas son relaciones lineales, ordenadas, finitas y en presencia, lo que generan las relaciones asociativas que se van a dar a partir de estas características es que justamente no sean lineales. Y si Word me lo permite, lo voy a poner acá. No lineales. ¿Por qué? Porque cuando se activa, por decirlo de alguna manera, el signo cantante en nuestro cerebro, las relaciones que se pueden generar con música, con cantor, con elefante o con estudiante, digamos, no es lineal, responde lo que decíamos antes, a esta especie de, como si fuera una red, ¿no? En el que cada signo es un nodo, es un núcleo, y se va relacionando con otras partes, con otros nodos de la red, ¿sí? Como decíamos antes, como una constelación. Es algo abierto, no lineal, sino que es algo abierto y que se extiende, ¿sí? Eso hace, evidentemente, que van a ser, además de no lineales, no ordenadas, ¿no? Porque cantante me lleva a mí a música o a cantor o a estudiante en ningún orden. Por ejemplo, es como cuando pensémoslo, si queremos, con una comparación con la tecnología, ¿no? Cuando yo estoy leyendo un artículo y empiezo y veo un link, y bueno, un artículo que tiene varios links, y elijo uno, y voy por ese camino, dentro de ese artículo elijo otro link, me lleva a otro lugar, bueno, se va generando una especie de constelación, y ese recorrido que voy haciendo yo es un recorrido del momento, pero por ahí si vuelvo a leer el mismo texto 10 días después, a lo mejor hago un recorrido distinto, o otra persona hace un recorrido distinto, ¿no? No hay una cuestión de orden en las relaciones sintagmáticas o asociativas. Obviamente no van a ser finitas, van a ser infinitas, porque esta posibilidad de relacionar, de empezar y relacionar a partir del significado, piensen por ejemplo en las relaciones semánticas, las relaciones a partir del significado que puedo generar a partir de una palabra, no termino más. Un poco si queremos pensar en el ejemplo que estaba poniendo recién de ir como saltando, navegando de texto en texto a partir de los links en la red, también es algo infinito, puedo seguir hasta la eternidad, ¿sí? No hay un punto, como si tienen las relaciones sintagmáticas. Y dice Saussure, un concepto que por ahí es medio raro, pero es así, que se dan en ausencia, estas relaciones se dan en ausencia, así como las lineales se dan en presencia, las sintagmáticas se dan en ausencia. ¿En ausencia qué quiere decir? ¿En ausencia de qué? Bueno, en ausencia porque, tomando de nuevo el sintagma que es el cantante se murió, cada uno de los elementos de este sintagma están relacionados con otros elementos, están relacionados sintagmáticamente con otros elementos que están dentro del sintagma. Las relaciones asociativas son las relaciones en ausencia porque cada elemento está relacionado con elementos que no están en el sintagma, están en el cerebro, están en el conjunto de unidades que conforman la lengua. ¿Sí? Bien. Sobre relaciones sintagmáticas asociativas, no mucho más que esto. Después van a ver en la bibliografía que hacen algunas observaciones, hace Saussure algunas observaciones sobre distintos tipos de palabras, las palabras compuestas, bueno, qué pasa con los morfemas. Nosotros nos vamos a quedar con esta idea, con la idea más sencilla, ¿no? Del sintagma como lo más parecido a la oración,
con relaciones sintagmáticas que, como decimos acá, son lineales, ordenadas, finitas y en presencia, y las relaciones asociativas, que son todo lo contrario, de nuevo, siempre este juego de oposiciones. No son lineales, ¿por qué? Porque la asociación, piensen en algo, digamos, a mí esto me lleva a pensar siempre en la asociación libre, los ejercicios de asociación libre, ¿no? Yo digo una palabra, que esa palabra, ¿a dónde te lleva? Bueno, eso es absolutamente desordenado, no lineal. Nos puede llevar, o sea, podemos estar horas jugando a un juego de relaciones asociativas, ¿no? Con qué asociamos esta palabra. Y la idea de que son relaciones en ausencia porque no están dentro del sintagma y se alojan, dice Saussure, en el cerebro. Son relaciones que van a estar dadas dentro del sistema de la lengua en su totalidad. Como si tuviéramos una red y esas relaciones se van tejiendo alrededor de la red o en la red. Bien. ¿Cómo están? Bueno, me están preguntando en presencia, ¿qué quisiste decir por en presencia con las sintagmáticas? No sé si después de la explicación quedó más claro. Son relaciones en presencia porque los elementos están relacionados con los otros elementos que están en presencia dentro de ese sintagma. Sí, las relaciones sintagmáticas son las relaciones que se dan dentro del sintagma, es decir, en presencia en el sintagma. Los elementos relacionados con los otros elementos que se encuentran presentes en el sintagma. Eso sería, no sé, Tobías, si queda más claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo no sé si habían leído el material para hoy, espero que sí, y que con la explicación esta quede todo más claro. De todas formas, relean el material y escuchan si les parece que era inconveniente la clase nuevamente, por si tienen alguna duda, y si tienen alguna duda la clase que viene me lo consultan. De todas formas, recuerden que ya la clase que viene vamos a arrancar con el módulo 2, y eso se va a cortar en 3, 2, 1, pero igual, bueno, si se corta ya de todas formas les mando las indicaciones por mensajería interna porque ya tengo que arrancar con la otra comisión. Estamos compartiendo pantalla. Módulo 2, con el módulo 2 vamos a trabajar Saussure no PERS, y bueno, y acá tienen una guía de una secuencia de trabajo a seguir, ¿no? Acá se va indicando cuáles son las lecturas que tienen que hacer. Por ahora lean solamente, la última de las indicaciones es resolver las consignas. Por ahora no vamos a resolver las consignas. Bueno, la última no, la consigna de resolver las consignas por ahora no. Primero vamos a trabajar la parte teórica. Tienen una presentación de lo que es el pragmatismo a cargo de Cecilia Pereira, que es la coordinadora de la materia. Después una introducción a PERS por parte de María de Magui López, y después una selección de textos de PERS, del propio PERS, ¿no? Bueno, de autores que escriben sobre PERS y del propio PERS. Nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en la segunda tricotomía, así que cuando lean el material piensen específicamente en eso, ¿no? Que se va a ser nuestro objeto de estudio. Concretamente en cómo analiza PERS signos, símbolos,